Bueno, gloria al Señor, una vez más. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Sabe, he estado en bastantes iglesias cuadrangulares en este año y una de las cosas que me gusta es que Dios sigue hablando y sigue moviéndose y sigue haciendo milagros en nuestro tiempo. Amén. Algunas veces solo pensamos que en las épocas del pasado Dios hacía milagros, pero no, Dios las sigue haciendo hoy. Amén. Y yo quiero que usted incline su rostro un momentito nada más y vamos a decirle al Señor que nos guíe en esta palabra. Padre, tú has permitido esta mañana que juntos, Dios mío, como tu pueblo, escuchemos un mensaje de parte tuya para nuestras vidas. Tú me hablas a mí primeramente, pero quiero pedirte, Dios mío, que un rema de tu palabra quede en el corazón de los que están aquí presentes hoy. Y Dios, y que una palabra marque nuestra vida y algo de esto nos ayude a ser cada día más cercanos y estar más atentos a tu voz. Te pido, Dios mío, esta mañana que no sea yo hablando ni mi conocimiento humano, sino que sea el Espíritu Santo que venga, Dios mío, a darnos un mensaje para poder seguir avanzando en el llamado perfecto que tú has hecho a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como tema quiero compartir un ratito arreglando el altar de Dios. Amén. Y quiero que vayamos al libro de Primera Reyes capítulo 18, versículo 30 en adelante. Amén. Vamos a leer varios versículos. Y después vamos a tratar de compartir. Yo soy más predicador que maestro, entonces posible en algún momento voy a hacer como un poquito más eufórico o tal vez más calmado, depende cómo Dios me vaya guiando. Y entonces yo creo que usted es bien atento porque Dios le puede hablar en alguna de estas partes a usted. Amén. Leemos Segunda Reyes capítulo 18, versículo 30. 18:30 de Primera Reyes. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupiesen 2 medidas de grano. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña, las piedras y el polvo, y aún el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no se escape ni uno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los desgolló. Bueno, pareciera que fuera un poquito drástico el final, ¿verdad? Pero Elías es un hombre, un profeta, un siervo del Señor que me llama la atención porque era igual que cualquiera de nosotros. Era un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, pero que también tenía miedo, tenía temores, tenía pasiones, tenía desánimos. Y estaba en un momento de la historia del mundo como el de nosotros, donde había mucha gente alejada de Dios, donde había mucha corrupción, donde parecía que todo mundo se había alejado del Señor. Yo no sé si ahorita hay algún partido de primera división acá en algunos de los estadios principales,
Pero si hubiera un partido de la Liga y Saprissa ahorita en este momento, ¿cuántas personas creen ustedes que hubieran en el estadio? ¿Unas 10? ¿Unas 15 personas? ¿Cuántos de ellos llegan tarde al estadio? 10 minutos después del partido, 20 minutos después del partido. ¿Alguien ha ido al estadio alguna vez? ¿Cuánto hay que estar antes para entrar a ver el partido? Otra cosa importante que me llama a los estadios que son gratis. Todo el mundo puede entrar, no hay que pagar nada. ¿Cuánto hay que pagar por un partido de esos? ¿Ah? Depende de donde se siente. Y siempre hay miles de personas allí viendo un partido de fútbol, pero cuando hablamos de la iglesia del Señor, hay gente y hay una gran parte del pueblo de Dios que escoge, voy hoy o no voy, voy allá o voy acá, voy a la iglesia o no voy a la iglesia, ¿verdad? Y si nos devolvemos un poquito en este capítulo 18, creo que en el versículo 21 dice algo que me llama la atención. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo respondió, y el pueblo no respondió ninguna palabra. Y en ese momento de la historia es cuando Elías hace llamar a todos aquellos profetas. ¿Y sabe cuántos profetas habían allí en ese momento donde Elías está aquí hablando con el pueblo para que tomen una decisión? Habían 400 de Baal y otros 400 más o menos de la diosa Acera. Es decir, había por lo mínimo un grupo de 800 profetas contrarios contra solo un hombre que creía en Dios. Entonces, por eso el tema, arreglando el altar de Dios. Ese lugar donde Elías llegó era un lugar que estaba ya con el tiempo apartado para que ahí se hicieran sacrificios a Dios. Era un lugar que estaba listo para que la gloria de Dios bajara y el pueblo de Dios se presentara ante él. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo encontró Elías ese altar? En el versículo 30. ¿Cómo lo encontró? Dice que estaba arruinado. Yo no sé ustedes cuántos han cocinado en un fogón de leña o han tenido un fogón de leña. O les gusta en su casa tener un fogón de leña. Pero yo tengo un fogoncito de leña en mi casa. Resulta que es un fogón que me gusta tenerlo, pero no es de un uso diario, no es un uso continuo. Y hay veces uno en el fogón va metiendo una bolsa, de que para después encender el fogón, que va metiendo un papel, que va metiendo esto, y llega el tiempo que ya el fogón no es para cocinar, sino que se convirtió en un lugar de meter la basura. No está listo para ser usado. Hay veces, depende cuánto tiempo pase, hay un sapo metido allí en el fogón. Hay veces, si usted tiene gallinas, hay huevos allí en el fogón. Está descuidado, está arruinado. Y en este momento Elías se encuentra que el altar de Dios está arruinado. Ahora yo le puedo hacer una pregunta a usted. ¿Cómo está su altar? Su altar. Dice, en nuestro tiempo el altar de Dios está como los tiempos del profeta Elías, arruinado, descuidado, sin uso, sustituido por otras cosas o por otros dioses. Pero ha llegado un tiempo para ir, tomar 12 piedras que habla el versículo, edificar algo nuevo para que la gente de afuera pueda ver que hay Dios en este pueblo. Dígale que está lo suyo, aquí hay Dios. Aquí hay Dios. Yo tomé una colita de la iglesia cuadrangular en los años 80 y 90. Mi familia siempre fue cuadrangular desde que yo nací. Y cuando la gente antes tenía una enfermedad, no iba al hospital corriendo, iba ante el pastor de la iglesia, iba ante los que ayunaban de la iglesia. Cuando alguien en aquel tiempo allá en el sur lo picaba una culebra, ¿sabe a dónde iban? Donde había alguien que orara para que Dios hiciera un milagro. Y siempre la oración y el siervo del Señor era lo primero, pero los tiempos han cambiado. ¿Sabe cuántas iglesias cuadrangulares teníamos más o menos en el año 90? ¿Algunos de ustedes saben? ¿No? En el año 90 teníamos aproximadamente 85 iglesias. ¿Cuántos años han pasado?
¿Saben cuántas iglesias tenemos en la actualidad? Tenemos 85 iglesias. Algo pasó, no nos seguimos extendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol, cuando el hermano del pastor, el profeta Elías dice, vamos a arreglar el altar, dice, vamos a hacerlo conforme el número de los hijos de Israel, de los patriarcas. Y resulta que cada uno de ellos tiene un significado que me gusta mucho. Por ejemplo, uno de los hijos de este hombre se llama Rubén. Y dice que Rubén significa, ha mirado Dios mi aflicción. Una de las primeras cosas para comenzar a arreglar el altar de Dios es saber que Dios te está mirando. No sé por dónde estás pasando, pero Dios te está mirando. Puede ser que sea algo familiar, algo de salud, algo económico, algo matrimonial, algo dentro del ministerio. Hay algo que está pasando, hay una aflicción que está pasando, pero Dios te está mirando. Tomamos esta piedra, si yo tuviera aquí 12 piedras, pusiera una primera piedra y decir, Dios me está mirando. Dios está viendo quién soy, cómo soy y qué necesito para seguir avanzando. Elías estaba sabiendo eso, pero hay otro hijo del patriarca de Israel que se llama Simeón. ¿Y sabe qué significa Simeón? Significa oyó Jehová. Diga para sí mismo, Dios me está escuchando. Entonces Elías tomó la segunda piedra y va comenzando a arreglar el altar de Dios. Primero sabe que Dios está viendo la aflicción que él está sintiendo. Y la segunda cosa es que sabe que Dios lo escucha. Pero tiene un tercer hijo y el tercer hijo se llama Leví. Y Leví significa unidad o unión. Dígale que a este lado suyo, yo te necesito. Aquí a este lado suyo, dígale, yo te necesito. Yo te necesito. Necesitamos unirnos, necesitamos escucharnos, necesitamos orar unos por otros. Y Elías tomó la otra piedra, aunque se sentía solo, sabía que había algo diferente, que él estaba con Dios y Dios estaba con él. Y siguió trabajando. Hay un cuarto hijo que se llama Judá. ¿Sabe qué significa Judá? Diga que a este lado suyo, tenemos que alabar al Señor. Judá significa alabanza. Entonces el pueblo de Dios tiene que aprender a alabar. Cuando usted va caminando descalzo con unas chancletas y pega un pie, pega el dedo gordo en una piedra, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice? El cristiano de Dios no dice algo, no se enoja. ¿Qué dice? Alaba al Señor. Nosotros tenemos que alabar a Dios en cualquier circunstancia que estemos. Y esto me recuerda un momento difícil de mi vida. Hace algunos 13 o 14 años por allí murió mi mamá. En 15 días, se enfermó 15 días, al octavo día tuvimos que sacarla de emergencia y a los 8 días siguientes ya no estaba, con 47 años. Y yo estaba sirviendo al Señor, ya tenía enrumbado el ministerio y en un momento dado vino mucho dolor porque es natural que tengamos dolor, pero Dios me dijo, es mi tiempo. Y ese día tuve el privilegio en la vela de alabar al Señor, de predicar a Dios y de agradecer a Dios porque solo Él pudo hacer un milagro. Lo tomé como lo mejor y pude alabar al Señor en medio de un momento muy difícil de mi vida. Entonces alabe al Señor, dígale al Señor, tienes que alabar. Dígale que está al lado suyo, tienes que alabar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Tiene otro hijo. Y ese simboliza, se llama Adán, significa, dice que Dios juzga. No nos pongamos a decirle al Señor, ¿por qué me dijeron esto? ¿Por qué se levantaron contra mí? ¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué esto? No, Dios es el que juzga y Dios es el que te va a abrir puertas a ti para tu ministerio. Tenemos que saber poner eso en el altar. Dios es el que va delante de mí y Dios es el que me va a defender y Dios es el que va a juzgar por mí. Amén. Pero el altar se sigue armando y tiene otro que se llama Nectalí. Y Nectalí dice mi lucha. ¿Cuántos tienen lucha? Dificultades. Momentos difíciles. Dios es mi lucha. Dios está trabajando por mí. Vamos armando ese altar.
Y viene otro que se llama Gad. Y Gad significa en la traducción fortuna o suerte. Dice que el servidor de Cristo, el Hijo de Cristo, el líder, debe saber que la bendición siempre viene de Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y debemos agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Si tenemos solo un par de zapatos, gloria al Señor. Si tenemos 5, todavía más agradecidos. Si tenemos solo 1 o 2 pantalones los hombres, hay veces glorifiquemos al Dios por eso. Si tenemos solamente 2 camisetas, o si tenemos en abundancia, siempre tenemos que dar gracias al Dios de los cielos. Y otro de los hijos de los patriarcas se llama Aser, que significa felicidad. Cuando el siervo del Señor entiende que Dios interviene en todo, lo que hace su corazón se llena de felicidad. Dios interviene en todo. Un hijo de Dios, ¿cuántos son choferes? Qué difícil manejar aquí. Qué difícil, es muy distinto manejar allá en el sur, es otra historia. Pero cuando alguien hace una mala maniobra, alguien hace una imprudencia, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Con felicidad o con enojo? ¡Dios te bendiga! ¿O cómo reaccionamos? ¡Dios te guarde! No tengas ningún accidente. ¿Cómo reaccionamos como siervos del Señor? También allá, no sé aquí si sea eso, pero allá juegan mucho fútbol los muchachos. ¿Cómo reaccionas cuando te hacen una jugada violenta en la plaza? ¿Cómo reaccionas cuando te hacen una zancadilla o te pegan un bolazo? Es decir, el siervo de Dios tiene que mostrar felicidad. Hay otro hijo que se llama Isacar. Isacar significa recompensado. Dígale que está al lado suyo, Dios te va a recompensar. Todo lo que hacemos, las horas que invertimos ensayando, orando, buscando de Dios, arreglando. Allá arriba había una decoración muy linda. Todo lo que hacemos, Dios lo va a recompensar. Y tenemos que saber que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Y Dios es el que nos va a recompensar. No hay que esperar recompensa de nadie más. Si la gente nos agradece, si los demás nos agradecen, gloria al Señor. Pero si no, el que nos va a recompensar es el de arriba. Ese es el que nos va a recompensar. Y hay otro que se llama Zabulón. Y ponemos otra roca acá. Zabulón significa exaltado. El que te va a exaltar es Dios. Dios te va a exaltar. Dios es el que te va a poner en un lugar. Dios es el que te va a dar una gracia especial delante de tu jefe, delante de tus compañeros, delante de la comunidad, delante de la iglesia, delante de donde usted esté. Dios es el que te va a poner al frente y te va a exaltar. Dígale, no espere de nadie más. Si lo hace, en gloria al Señor, pero usted tiene que esperar que sea Dios el que lo exalte. Que sea Dios el que te exalte. Y tenemos otro más que se llama José. Y José significa que Dios añada. Y yo puedo completar la frase, que Dios añada la bendición que necesitas mañana. Que Dios añada la salud que usted necesita. Que Dios añada la bendición económica que usted necesita. Que Dios añada la cobertura que usted necesita. Y que Dios añada todo lo que Dios quiere por usted para el futuro. ¿Sabe? Dios añadió a mí una habilidad que hace un poco tiempo atrás no tenía. Yo hace 2, 3 años atrás estaba apenas aprendiendo a manejar. Logré hacerlo ya con bastantes años. No sabía, me costó mucho sacar la licencia allá como por los 38 años, 29 años. Y de pronto ya manejaba bien allá en mi zona, en mi confort, allá en la zona sur donde no hay presas, donde se camina un poco más rápido y todas las cosas. Y de pronto Dios me trae este cargo hace un año y me tocó comenzar a manejar muchas veces en la capital. Y yo la primera vez decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo, me da miedo. Señor, tengo nervios, no puedo hacerlo. Era una impotencia que yo sentía, pero Dios añadió una habilidad, un don que no creí nunca tener en tan poco tiempo, de poder manejar en la capital con toda la tranquilidad que lo hago ahora. Apenas voy a cumplir en noviembre 3 años de tener licencia. Y he ido a Guanacaste, a Limón y a muchas partes, solo porque Dios ha añadido una capacidad que antes no tenía. Amén. Y viene uno más, el último de los patriarcas, se llama Benjamín. Y Benjamín significa favorecido.
Entonces, cuando usted tiene el altar completo y tiene todos estos complementos, cuando usted se da cuenta que Dios está en todo lo que hacemos, algo extraordinario pasó. ¿Y qué pasó en el libro de Reyes? El fuego de Dios bajó. El fuego de Dios bajó y consumió todo lo que estaba. Ahora había el milagro del fuego. ¿Qué había en el altar? Ya teníamos las 12 piedras. Ya teníamos arreglado el altar de Dios. Pero había un buey despedazado. Estaba la leña que iba a arder. Pero también había un montón de agua. ¿Quién le echa agua al fogón para encenderlo? ¿Ah? No se enciende, naturalmente no encendería. Y dice que era tanta el agua que aún en la zanja alrededor del altar estaba llena de agua. Pero cuando este hombre, Elías, entendió que ese altar había sido preparado específicamente para eso, que había puesto cada una de estas piedras, que había entendido que Dios era lo que él ocupaba, dice que el fuego descendió, quemó la ofrenda, quemó la leña, consumió el agua, y aún todo lo que estaba alrededor fue consumido por la presencia del Señor. ¿Sabe qué me impacta? Que todo el pueblo vio lo que estaba pasando. Y estamos orando para que la iglesia cuadrangular a nivel nacional podamos restaurar lo que se había arruinado por el tiempo. Podamos arreglar ese altar y que la gloria de Dios baje tan grandemente que todo Costa Rica sepa que la iglesia cuadrangular existe. Que la iglesia cuadrangular es una iglesia de poder. No somos fanáticos, no hacemos show, somos embajadores de la gloria de Dios para ver cosas extraordinarias. Que la gente sepa y cuando pase allí y vea el rótulo iglesia cuadrangular, sepa de qué se está hablando. Sepa quiénes somos, que no somos una iglesia más en Costa Rica, que somos una iglesia donde el poder de Dios hace cosas extraordinarias. Yo quiero ver milagros. Hay 2 milagros que a mí me gustaría ver en la vida. Que Dios lo haga a través de mi ministerio, si Dios así le place. El primero es que me gustaría un día orar por alguien que esté en silla de ruedas y que esa persona se levante. Me encantaría. Estoy en construcción de ese altar. Pero el segundo milagro es un poco más fuerte. ¿Sabe cuál sería el segundo milagro? Me gustaría que un día estuviera en un lugar donde recién muriera una persona. Donde recién muriera una persona y Dios me usara para poner mis manos, orar y esa persona se vuelva a levantar a la vida. Eso puede pasar. Pero ¿qué acontecería si ese milagro pasa hoy en una iglesia nuestra? ¿Qué creen ustedes que pasa con la gente cuando vean que la persona que había muerto se puso de pie? ¿Cuál creen ustedes que será la reacción natural de la gente? ¿Ah? Abrazar al que se levantó. ¿Cuántos correrían a abrazar al que se levantó de entre los muertos? ¿Ah? Está difícil, ¿no? Porque no tenemos ese nivel de fe, tal vez ahorita no lo hemos experimentado, pero en el pasado, desde 90 para atrás, era algo que se veía en los tiempos. Milagros extraordinarios. Por eso es que tenemos que arreglar el altar de Dios. No estamos mal, tal vez, estamos viendo la gloria de Dios, pero Dios quiere que vayamos un poco más allá. Elías no solamente bajó fuego en este momento, bajó fuego de Dios en varias ocasiones según la Biblia. Y fuego que consumía lo material. Elías es un hombre que dice que era semejante a pasiones de Dios como los nuestros. Y que usted y yo somos candidatos para ver esa gloria. ¿Cuánta gente vive en Cartago? Población general. Ustedes, pero la población, ¿cuánta población tenemos? Solo la provincia de Cartago. ¿1000 personas? Unas 150,000 en toda la provincia. 300,000. ¡Wow! La Biblia no registra un número exacto de cuántas personas
habían allí en ese monte con Elías. Solo registra la cantidad de profetas, que cuando usted lee todo el capítulo se da cuenta que eran como 800, solo los profetas. Pero dice que todo el pueblo estaba allí, viendo lo que Dios estaba haciendo. Yo podría calcular que por lo menos había 500,000 de personas allí. Pero más que eso, dice que Elías se sentía solo en la pelea. Cuando usted lee el capítulo, dice que él se sentía el último de los profetas, el único que quedaba. Pero cuando terminó esto, Dios le dijo, quedan todavía 7,000. 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal y que están ahí clamando en secreto, pero lo están haciendo. ¿Qué tal si Dios llama a sus 7,000 aquí a Ciudad de Victoria? Porque se está viendo la gloria del Señor. Yo creo que Dios va a comenzar a mover la iglesia cuadrangular como nunca antes lo ha hecho. Pero va a empezar por hombres y mujeres que le digan, Señor, aquí estoy. Quiero arreglar mi altar. Quiero arreglar mi altar. Dice, para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, familias y comunidad, iglesia, tenemos que tener el altar de nuestro Padre Celestial bien edificado y darle el mantenimiento que requiere. Si usted todos los días tuviera que cocinar en el fogón, yo no sé si usted recuerda a las mamás de antes, las abuelitas de antes. Yo recuerdo a mi mamá lavándolo con ceniza, el fogón. Yo la recuerdo, ¿verdad? Poniéndole ceniza por todos los blocos, las piedras, bien arregladito, bien bonito. Siempre mi mamá tenía un tizón encendido, porque hay veces no había fósforos, hay veces no había con qué. Entonces tenían todo el tiempo un carbón, una leña encendida, y lo dejaban encendido la noche anterior después de hacer la cena, y en la mañana nada más volvían a arrimar la leña y volvía el fuego a arder. Dejaban otra vez el tizón encendido y en el mediodía volvían a acomodar la leña y el fuego volvía a arder. Y esa ilustración me gusta a mí para la iglesia. Siempre tienes que tener un carbón encendido. Que no tengas que venir a la iglesia para arder, sino que usted sea más bien el que enciende a otros para ver la gloria del Señor. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea donde usted encienda a los demás, porque la gloria de Dios está con usted. Amén. Dice también, así cuando llegue la hora de acercarnos en el fuego, su fuego caerá y consumirá todo aquello que no es de él. En nuestro tiempo el fuego no va a caer sobre un altar de piedra, va a caer sobre nuestras vidas. Y el fuego va a consumir aquellas cosas que nos impiden servirle al Señor con libertad. Amén. Hay un tipo de ayuno que no estamos acostumbrados a hacer. Pero si Dios nos pidiera 7 días de no ver el celular para dedicarnos a meternos en su presencia, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer un ayuno de celular por 7 días? Amén, amén. Nada, solo para escucharlo a Él. Qué lindo, ¿no? Es algo diferente. Todos los que estén en nuestro entorno mirarán su poder, su gloria y se postrarán ante el que vive y reina. Yo tengo que ser embajador de su gloria donde vaya. Cuando voy manejando, el ejemplo del conductor, cuando voy manejando y alguien hace algo negativo, esa persona no tiene que ver mi humanidad, tiene que ver a Dios a través de mí. Cuando voy en el bus, cuando tengo que hacerle el campo a alguien, cuando yo tengo que hablar. El pastor Hugo nos hablaba mucho cuando él era el presidente de nuestros modales, de cómo debemos nosotros hablar, el buenos días, el con permiso, el muchas gracias, pase usted. ¿Lo recuerdan? En nuestros tiempos se ha perdido un poco y necesitamos darnos a conocer. Hay otro ejemplo que yo pongo. Si usted va ahí por el centro y ve a un policía, ¿cómo reconoce que esa persona es un policía? Ajá. Si usted va en su vehículo y va a rayar doble raya amarilla y allá adelante ve a alguien con una camisa blanca, ¿qué hace usted? ¿Cómo reconoce que la que está al frente es la autoridad? ¿Qué tipo de autoridad está al frente con una camisa blanca?
Ahora, si usted va ahí por el centro de Cartago, San José, y ve a una mujer con un atuendo como cafecito, largo, con un velo, ¿qué dice usted? ¿Qué tipo de persona es esa? Una madrecita. Allá en el sur es muy común, no sé acá, pero también hay unos hermanos que andan un pantalón bien planchadito, negro, una camisa blanca, una corbata de un nombre elder. Si usted lo ve, ¿quién es? Un mormón. Y si a su casa va llegando alguien con bien vestidito, con un maletín, una sombrilla, tocando puerta a puerta, ¿quiénes son? Qué bueno, lo identificamos. ¿Cómo identificamos a un cristiano cuadrangular en el centro de Cartago? ¿Ah? Prosperado y en victoria. ¿Cómo hace usted cuando llega al centro de San José? Mira, ya va un cuadrangular. ¿Ah? Porque muchos somos de la secreta. No era como en el tiempo de Elías. Todo el mundo sabía quién era Elías. En el templo de los reyes también, David, o del profeta Eliseo. Todo el mundo sabía quién eran ellos. Pero en nuestro tiempo, ¿sabe? Algunos me dicen, el presidente de la asociación, y todos los que están en la asociación posiblemente me conocen. Pero es que un día pensaba, voy a pararme aquí en el centro de Neily. A ver, ¿cuántos me dicen presidente de la asociación? ¿Y sabe qué pasó? Nadie sabe quién soy yo. Uno más entre un montón en esa comunidad. La iglesia cuadrangular, nosotros como ministerio debemos sobresalir. ¿Cuál es el colegio más cercano acá? ¿Cuántos estudiantes puede tener un colegio acá? ¿Ah? 2,000 estudiantes. Si usted va y se para ahí en uno de los pasillos del colegio, ¿a cuántos de esos usted identifica? No importa que sea cuadrangular o asamblea. ¿Cuántos de esos usted 2,000 identifica así a simple vista como un estudiante evangélico, cristiano? ¿Verdad que no? En nuestra generación, cuando éramos jóvenes, los jóvenes cristianos en los colegios allá en el sur tenían células de oración en los colegios. Oraban, intercedían, liberaban endemoniados, jóvenes liberando a otros jóvenes. Era algo extraordinario, pero en esta generación de jóvenes no está pasando. La iglesia tiene que transmitirle a las nuevas generaciones que Dios tiene poder y que puede usar a los jóvenes también, que puede usar a las mujeres también, que puede usar a los hombres también, que puede usar a los niños también. Hacer algo extraordinario. Dígale que está lo suyo. Necesitamos arreglar el altar de Dios. El altar de Dios. Esto puede ser una enseñanza mucho más larga, pero Dios quiere que usted entienda que hay cosas importantes en su vida que usted tiene que tomar en cuenta. Y quiero repetir algunas de ellas. Quiero repetir por lo menos 2 o 3 de las piedras que le dije. Uno es Simeón. Oyó Jehová, Dios te está escuchando. Dios te está escuchando. Leví significa unión. Dios quiere que estemos unidos. Y si entre nosotros ha habido alguna diferencia, es momento de decir, Señor, ayúdame a perdonar y ayúdame a ser perdonado, porque también me he equivocado. Y crear una unidad que podamos ser más fuertes los unos con los otros. Otro que me llama la atención es Judá. Necesitamos, no importa que cantemos feo, porque algunos dicen que yo canto feo. No. Necesitamos ser gente que sepamos alabar al Señor. Aunque sea silbando, pero que sepamos alabar al Señor siempre. Que sepamos ser agradecidos con Dios en todo lo que Él hace por nosotros. Eso siempre va a ser muy importante. Y lo último, Zabulón dice que Dios nos va a exaltar. Dios te va a exaltar. Yo hace algunos años no creí estar acá. Pero en los últimos 2 años, Dios ha hecho cambios extraordinarios en mi vida y en mi ministerio. Me ha puesto a servir en lugares que yo nunca pensé que iba a servir.
Vengo de una familia disfuncional, una familia destruida, una familia muy pobre, una familia que nadie daba un 5 por esa familia, pero de ahí Dios me sacó y de ahí Dios me puso en este lugar. Igual manera Dios quiere hacerlo con usted. Y dígale que está lo suyo, no importa tu edad. ¿Usted sabía cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo ayudó a sacar el pueblo de Egipto? Más de 80 años. 82 años cuando comenzó su ministerio. Dígale que está al lado suyo. Moisés comenzó su ministerio a los 82 años. Quiere decir que si usted tiene menos de 120 años, todavía puede hacer algo para el Señor. ¿Ah? ¿Quién tiene más de 120? Moisés desarrolló su ministerio de los 82 a los 120 años. Fue su llamado más importante. Los otros años fueron de preparación, pero los más importantes fueron de los 82 a los 120. Caleb, que fue uno de sus discípulos, ¿a qué edad le pidió a Josué que le diera el monte que se le había prometido? Como a los 80 también. Diga que este lado suyo. ¿Usted tiene 80? Dígame un nombre de un pueblo de Cartago donde no hay una iglesia cuadrangular. Un nombre. Que no haya. Orosi. Dígale al Señor, Señor, dame ese pueblo. ¿Ah? Dame ese pueblo. ¿Qué otro pueblo? Vamos a ver. En Cartago, que no tenga iglesia cuadrangular. ¿Ah? Tejar. Diga. ¿Y quién se anima a decir? Dame ese pueblo para mí. ¿Ah? ¿Cuál va a ser el principio? El principio va a ser aquí donde estamos. Dígale que está lo suyo. El principio es aquí donde estamos. Aquí vamos a fortalecer el altar personal, el altar de Dios, y de aquí Dios va a sacar la gente que va a ir a conquistar los pueblos que Dios ya por sí ha prometido que van a ser de la iglesia cuadrangular. Quiero que se replique en la zona central lo que pasó en el pasado en la zona sur. En la zona sur, en 4 cantones de la zona sur, Corredores, Golfito, Cotobruz y Osa, tenemos aproximadamente en 4 cantones 42 iglesias cuadrangulares. ¿Se puede pasar eso acá? Y tomemos aquí que son 4 provincias: Alajuela, Heredia, San José y Cartago. ¿Sabe cuántas tenemos entre las 4 provincias? 12. 12. Dígale al que está al lado suyo, Dios puede hacer un milagro. Ahí está el terreno. Ahí están las bendiciones de Dios para levantar esa iglesia. Si Dios no ha venido, Dios va a levantar más iglesias en la capital y aquí en las provincias aledañas, porque el altar de Dios va a estar ardiendo a través de usted y a través de mí. ¿Cuántos se animan a decirle al Señor, ayúdame a levantar ese altar más fuerte en mi vida y que yo sea un instrumento en tus manos para que el evangelio se dé a conocer en nuestros pueblos? Amén. Quiero pedirle a los ministros, a los que alaban al Señor, que pasemos y oremos. Y a usted, hermano, no importa la edad, el momento que esté viviendo, si Dios le ha llamado a usted a algo, es tiempo de ver su gloria en su llamado. Si Dios lo llamó a usted a trabajar con niños, es el momento de activarnos. Le voy a contar un testimonio que me gusta contar. En una iglesia pequeña, tal vez una iglesia como esta, un pastor convocó a la iglesia y le dijo, vamos a meternos en ayuno para que haya crecimiento en la iglesia. Y la iglesia lo apoyó y comenzaron a meterse en muchos días de ayuno. Y ayunaron y ayunaron y ayunaron. Al pasar varias semanas, un niño de 8 años le dijo al pastor, pastor, yo quiero ser el pastorcito de la iglesia. Y el pastor, así como inseguro,
le dice, sí, usted puede ser el pastorcito. Pero no pasó a más. El siguiente domingo, el niño de 8 años vino vestido como el pastor. Imagínense al pastor Ronnie. Y el niño de 8 años vino vestido igualito que Ronnie. Pero no pasó a más. La iglesia siguió ayunando, pero no entendía lo que Dios estaba haciendo. El siguiente domingo, el niño trajo a 2 invitados. Pero la iglesia no lo seguía entendiendo. Terminó el tiempo de ayuno, pero el niño cada domingo traía 3, 4, 5 niños. De la escuela, del vecindario, del primo, el sobrino. Y llegó un momento que el pastorcito tenía 30 niños en la iglesia. ¿Hubo o no hubo crecimiento? Dígale al que está al lado suyo, solo falta que uno se disponga. Otro testimonio real, este es real también. En Brasil, un muchacho se convirtió a Cristo en una iglesia de 2,000 personas. Pero cuando llegó con una ansia de servir, que no se podía estar quedito. Y le dijo al pastor, pastor, ¿no tiene algo para yo servir? No, vieras que el grupo Alabanza ya está completo. Ya tengo todos los líderes. Ya hasta me sobran quien limpie la iglesia. Lo siento, pero ahorita pasó un tiempo. Pastor, ¿todavía no tiene nada para mí? No. Y le dice el muchacho al pastor, pastor, entonces usted me deja hacer algo en mi comunidad para ver si yo puedo hacer algo. Y a este hermano se le ocurrió, seguro tenía algo de dinerito, hacer parrilladas todos los viernes e invitar a los vecinos. Y todos los viernes hacía una parrillada y comenzaba a discipular a los vecinos. Por un tiempo discipuló a un grupo y les enseñó cómo hacerlos. Esos comenzaron a hacer parrillas en otros lugares con el mismo fin, a discipular. Para no cansarlos en la historia, a pasar de un año tenía 1,500 discípulos, el que no tuvo lugar en la iglesia para servir. A veces mi llamado es distinto a los demás, pero usted debe entenderlo. ¿Dónde está su llamado? ¿Cuál es su lugar para servir? Tal vez todos anhelamos altar, pero tal vez mi lugar no es el altar. Tal vez mi lugar es en el hogar de ancianos, o en la cárcel, o en el hospital, o en la plaza jugando con los muchachos, o orando por los enfermos, o orando por la gente de la alcaldía. ¿Cuántos hemos ido a orar por la gente de la alcaldía? Se ocupan. Su lugar está allí, búsquelo. ¿Cuál fue el lugar de Elías? Arreglar el altar de Dios. ¿Qué hizo? ¿Predicar un montón? No. Arreglar el altar y la gloria de Dios bajó. Dios quiere bajar sobre ti. Y algo extraordinario va a pasar contigo. Ellos nos van a ministrar una alabanza. Y si usted quiere pasar un momentito aquí al altar, vamos a orar porque a través de usted Dios puede hacer algo extraordinario. A través de usted Dios puede hacer algo grande. Yo no sé si aquí hay un empresario, o va a haber un empresario. Pero hay una película que se llama La Forja, que un hombre, Dios lo puso en una posición de empresario, y a través de su empresa comenzó a discipular a los que llegaban a trabajar con él, y cambió vida de muchas personas. Si usted no la ha visto, véala. Una película especial para caballeros. Ahora que oigo que tienen un grupito de caballeros, esa película deberían verla, La Forja. Ese hombre empresario no servía tal vez en un altar continuamente, pero a través de su empresa discipuló y formó a hombres de bien. Adore a Dios y diga: Señor, mi altar te lo presento. Señor, yo no sé cómo está mi altar hoy. Yo a veces creo que está bien, Señor, pero si mi altar está arruinado, Dios, si mi altar le hace falta algo, yo quiero arreglarlo. Yo quiero arreglarlo. Yo no sé cómo está tu condición hoy, hermano mío, pero Dios quiere bajar su fuego sobre su altar. Y el primer altar al que quiere bajar es el altar de tu corazón.
y luego al altar de la iglesia. Con esta adoración que los hermanos van a entonar, usted le va a decir: Señor, si no he entendido cuál es mi lugar, hoy quiero que me lo muestres. El de Elías no fue en un templo. En el de Elías no fue en la ciudad, sino fue en un monte, con piedras, con mucha gente que no creía en ti, pero donde se vio la gloria tuya, Dios. Donde se vio la gloria tuya, Dios. Y hoy la gloria tuya se va a ver a través de los hombres y mujeres que tú has llamado a esta iglesia, sobre sus ministerios, sobre tus adoradores, sobre tus levitas, sobre tus tañadores, sobre tus salmistas. Va a haber gloria extraordinaria, porque milagros van a haber. Milagros que tal vez nunca hemos visto. Milagros maravillosos. Elías entendió que tenía que arreglar el altar para ver la presencia. Usted tiene que saber que Dios lo está mirando. Dios te está mirando, no importa la posición económica, no importa el lugar donde vivas. Dios está mirando tu corazón. En niños viéndonos a nosotros, aprendiendo de nosotros, en jóvenes tomando decisiones. ¿Sabe qué? Hasta queremos ver el momento en que enviemos gente a otros países a predicar su palabra. La iglesia cuadrangular puede mandar. Yo sé que tiene el recurso humano para mandar a gente a El Salvador, a gente a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, a Europa, a África, a llevar la palabra del Evangelio. Pero también va a usar gente para ir a los pueblos, a las comunidades no alcanzadas en nuestras provincias centrales. Yo no sé si te sabía, pero en Alajuela no tenemos ninguna iglesia cuadrangular, ni una sola. Y en Heredia no tenemos una iglesia pequeña en toda la provincia de Heredia. Dios tiene que hacer un milagro. Y todo este pueblo, esta provincia van a ver que Dios está, que Dios existe. Y lo va a hacer a través de usted y de mí.